Muy buenas, este es mi primer tutorial. Estoy haciendo esto por dos razones. Primero, porque es una manera bastante rápida de aprender. Mientras yo os voy enseñando lo que he aprendido, vosotros vais corrigiendo mis errores por los comentarios. Llevo 7 meses con Blender, soy bastante novato y todos los pasos que voy a dar pues seguramente o sean incorrectos o haya una mejor manera de hacerlos. Cualquier sugerencia, evidentemente, ponerlo en los comentarios. Segundo, porque este proyecto me ha gustado bastante. De los proyectos que he iniciado, que han sido simplemente pruebas que he ido haciendo, este ha sido bastante agradable para mí. Me ha gustado algunos de los retos que tenía y cómo los he resuelto. Quería compartir esta experiencia que igual alguno de vosotros puede encontrar interesante. Antes de esto no había tocado nada de 3 dimensiones, solo After Effects, Photoshop, Premiere, y aunque voy a cubrir todo el proceso, voy a centrarme solamente en Blender. Photoshop y After Effects será por encima. Necesitamos crear 2 archivos, uno que sea un PNG con el canal alfa y otro que sea un JPG con 2 colores, blanco y negro. Lo que es la Tierra va a ser en negro y lo que es el océano va a ser en blanco. Así que vamos a coger la herramienta Magic Wand Tool y vamos a ir seleccionando, pulsando mayúsculas, todo lo que es el océano. Ahora desbloqueamos la capa, creamos una máscara y seguimos haciendo la misma operación con el resto de elementos que quedan en la zona del océano. Una vez lo tengamos, ya podemos ir quitando cosas. Luego en lo que es la propia imagen podemos ir utilizando la herramienta de clonar o la herramienta de tampón, y vamos eliminando cosas. Un paso importante también es delimitar bien el canal alfa por medio de refinar la máscara. Si os fijáis con los ajustes vamos consiguiendo que se vea un poquito mejor, que no tenga tanta mancha, y seguimos clonando la imagen. Cuando lo tengamos todo, aplicamos un filtro de desenfoque de superficie, un poquito, para eliminar las imperfecciones, los glitches del JPG, y simplemente tenemos que ir ajustando un poco la imagen para darle un poquito más de contraste. Y si vemos el vídeo original, vemos que en la zona de Pentos está más rojizo, que es más desértico, pues vamos a ir dándole un poquito de color. Una vez esté ajustado de color, quitamos un poquito el borde, de manera que parezca que es todo un continente. Una vez lo tengamos, guardamos un PNG y lo que tenemos que hacer es seleccionar la máscara, crear una capa nueva, pintar la selección de blanco, crear una nueva capa, ponerla debajo y pintarla toda de negro. De acuerdo, estamos en Blender, la versión 3.2, lo tenéis aquí. Lo que primero tenemos que hacer es conseguir una malla de nuestra superficie terrestre. Vamos a seleccionarlo todo, lo suprimimos y empezamos por crear un plano. Este plano lo que vamos a hacer es subdividirlo entrando en modo de edición. Lo vamos a subdividir por 100. Hay que tener en cuenta que contra más resolución tenga nuestra malla, más resolución tendrá después el objeto, y lo necesitamos porque vamos a hacer mucho zoom sobre la superficie. Ahora vamos a crear un nuevo grupo de vértices y lo vamos a nombrar, por ejemplo, VLand. Nos aseguramos de que weight esté a 0 y asignamos todos los vértices a este grupo. Salimos del modo de edición y lo que vamos a hacer es añadir un modificador Vertex Width Edit. En Vertex Group vamos a seleccionar el grupo que acabamos de crear. En Default Weight vamos a poner 0,7. Vamos a activar Group Add, Follow, selecciona Custom Curve, selecciona el primer punto, lo subes hasta arriba del todo, esto quiere decir que ya no hay curva, y nos vamos a Influence, textura de máscara nueva, vamos a entrar en ella. Lo que vamos a hacer es cargarla, y una vez cargada nos vamos a Mapping, Extension y seleccionamos Clip, y de esa manera no repite ni deforma la máscara. Volvemos aquí, vamos a plegar esto. En coordenadas de textura seleccionamos V y seleccionamos el mapa de V. De acuerdo, ahora lo que vamos a hacer es añadir una máscara, un modificador de máscara, y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el grupo de vértices que hemos creado antes, y en Threshold vamos a seleccionar 0.7.
Vamos a utilizar Solidify, vamos a activar Even Thickness y aquí vamos a seleccionar nuestro grupo de vértices otra vez con un factor de 1. Ahora lo que tenemos que conseguir es que nuestra malla tenga la máxima cantidad posible de caras y vértices, y he estado haciendo pruebas, he probado con modificado con Subdivision Surface y no me salen los resultados como quiero, se cuelga mucho porque le pido muchos polígonos, entonces al final he decidido hacerlo subdividiendo la malla. La idea es que hayan entre 60 y 100 millones de polígonos en el cubo para conseguir la definición buena. Depende de la cantidad de cortes que pongas, Blender acaba cerrándose o se queda colgado, y hay veces que lo hace y hay veces que se cuelga. Lo que haré será subir el modelo para que lo podáis descargar en caso de que os surja este problema y no consigáis una definición buena, que podáis usar mi modelo. Después de muchas pruebas, al final lo he conseguido. Lo estáis viendo así porque he activado los modificadores. El resultado han sido 9 millones de caras en esta malla. El cubo estaba rondando los 100 millones. Como podéis ver, la resolución ha cambiado. Ahora solo hay que aplicar los modificadores. Tener en cuenta que yo estoy cortando porque tarda mucho, entonces estoy cortando el vídeo para que no se haga eterno. Y una vez hemos aplicado los dos primeros modificadores, por orden siempre, podemos activar el otro y ver cómo queda, y a mí me parece que está bastante bien. Lo voy a desactivar. Vamos a corregir la proporción de la malla y vamos a darle la forma esférica. Tenemos que colocar primero la malla en una posición concreta. Si os fijáis, está sobre el eje X y por encima del eje X, y simplemente pues ampliamos un poco, escalamos un poco en el eje X de manera que más o menos tenga el aspecto. Aplicamos la rotación y la escala y añadimos un Simple Deform. Vamos a seleccionar Bend, el eje Z. Hay que tener en cuenta que depende del tamaño de nuestra malla, tendrá unos ajustes u otros. Se trata de ir probando y de conseguir la forma que deseamos. Vale, y ahora lo que tenemos que hacer es duplicar el modificador y seleccionar el eje X. Y a partir de aquí es ir ajustando poco a poco hasta que quede lo más preciso posible. Vamos a crear una esfera y la vamos a utilizar como referencia. Vamos a ir acoplando poco a poco la superficie terrestre hasta que quede lo mejor posible. Este paso es bastante importante, tiene que ser lo más preciso posible para que luego no nos dé problemas. Desactivamos la esfera y aplicamos los modificadores. Ahora vamos a reducir la geometría utilizando Decimate. Voy a duplicar este modificador y los voy a aplicar. Y voy a añadir un tercero. Y este último lo que va a hacer, aparte de reducir la geometría, es que nos va a suavizar un poco todos los bordes de la malla. Ahora ya solo nos queda aplicar el modificador y guardamos una copia del proyecto. Vamos a añadir ahora la textura. Para ello abrimos una ventana nueva, seleccionamos Shader Editor, apretamos N, creamos un nuevo material, añadimos una textura de imagen, conectamos el color y abrimos la imagen que hemos descargado. Vamos a recolocar la geometría un poco porque antes no hemos sido lo suficientemente precisos. Si os fijáis, en algunas zonas se puede apreciar, por ejemplo aquí se puede apreciar. Tenemos que cambiar el anchor point al centro de la escena para que coincida con la esfera. Renombramos el plano como Land 2 porque vamos a hacer varias capas y lo metemos dentro de una nueva colección que vamos a llamar World. Entramos en modo de edición porque tenemos que eliminar algunos defectos que tiene la malla. Seleccionamos todos los vértices, vamos a Mesh, Clean Up, Delete Loose. Salimos del modo de edición y ahora vamos a escalar la geometría porque si nos fijamos tenemos un planeta ahora mismo de 5 metros. Entonces para colocar todos los objetos que vamos a colocar y animar las cámaras nos va a resultar bastante más complicado. Escalamos,
Y si nos fijamos, ahora la cámara está haciendo algo raro, y eso es porque la distancia que tiene máxima de vista la cámara es muy pequeña y nuestros objetos están por detrás de la distancia máxima de la cámara. Podemos poner 10.000. Vamos a cambiar también esta opción, que nos va a dar problemas después, así ya lo tenemos solucionado. Cada vista tiene su propia cámara, con lo cual habrá que cambiarlo a medida que vayamos cambiando de fichas. Vamos a continuar con el océano. Vamos a crear un plano. Vamos a entrar en Geometry Nodes. Como vemos, pasa lo mismo de la cámara. Luego volvemos a cambiar. Y vamos a crear un nuevo Geometry Nodes. Quitamos la geometría. No lo vamos a eliminar. Y vamos a añadir una ecosfera. Un Shape to Shade Smooth. Un Set Material y un Switch. Conectamos y ya tenemos nuestra ecosfera ahí. Ahora añadimos más subdivisiones y lo escalamos a 1100, por ejemplo. Casi. Ahí, como podemos observar, la geometría no está perfecta, ya que antes no hemos sido lo suficientemente precisos, así que vamos a modificar un poco. Abrimos una nueva vista, seleccionamos la vista de material, entramos en el modo de edición, seleccionamos un píxel del centro aproximadamente, seleccionamos modo de vista y edición proporcional y lo vamos a mover un poquito justo para que entre dentro, y salimos del modo de edición. Vamos a renombrar el océano y vamos a crear un material simple para tener una referencia y lo añadimos a Set Material. Vamos a cambiarle el nombre de Geometry Nodes y el nombre del material para ir organizando las cosas. Vamos a crear una curva, un círculo. Vamos a meterlo dentro de una nueva colección que se llamará King's Landing. Por cada ciudad vamos a crear una nueva colección y un Geometry Nodes nuevo. Vamos a entrar en el modo de edición, vamos a seleccionar todo y vamos a suprimir. Seleccionamos la herramienta de dibujo, nos aseguramos de que esté seleccionado Surface y dibujamos una forma. Seleccionamos Split, el ángulo en 15 y seleccionamos Cyclic. Salimos del modo de edición, convertimos a malla. Entramos en el modo de edición, seleccionamos todo, rellenamos, centramos la vista, extruimos y lo movemos hacia abajo. Nos vamos a ir al layout, que será más cómodo. Centramos la vista y podríamos ya empezar a utilizar este objeto, pero yo prefiero utilizar la misma superficie terrestre, así que vamos a duplicarla, la movemos dentro de King's Landing y lo renombramos como Kale Ground. Añadimos un modificador boolean, seleccionamos intersect, seleccionamos fast y seleccionamos el objeto que acabamos de crear. Y ahora solo queda escalar un poco el objeto, hacerlo un poquito más pequeño y de esa manera ganamos un poco de elevación. Vamos a crear las distintas capas, para ello seleccionamos LAN 2 y la duplicamos, renombramos como LAN 0. Y esto lo vamos a deshabilitar porque esto va a ser la base, como vamos a ir copiando muchas veces, así nos aseguramos del original. Volvemos a duplicar y renombramos como LAN 2. Creamos un nuevo círculo, entramos en el modo de edición, seleccionamos todo, suprimimos vértices y con la herramienta de dibujo seleccionada vamos a ir haciendo el contorno. Y nos aseguramos de que se cierre con Cyclic. Salimos del modo de edición, convertimos en una malla, entramos en el modo de edición, seleccionamos todo, rellenamos y extruimos. Después movemos el objeto hacia abajo para cubrir absolutamente todo. Ajustamos el objeto lo más posible. Seleccionamos LAN 2, añadimos un modificador boolean, seleccionamos fast y seleccionamos el objeto que acabamos de crear y lo deshabilitamos. Si en algún borde veis algún problema,
utilicéis la opción Overlap. Vamos a habilitar Land 1, que son las costas, las playas, y vamos a escalarlo para hacerlo un poquito más grande. Ya empezamos a sacar algo de detalle. Hay que tener en cuenta que cada vez que hacemos una copia, Blender está procesando todos los polígonos. Si hacemos demasiadas copias, Blender dejará de responder, así que tendremos que aplicar los modificadores. Pero primero vamos a duplicar Land 2, renombramos como Land 3 y vamos a ocultar Land 2 y Land 3. Vamos a empezar con Land 1. Añadimos un modificador boolean, seleccionamos intersect, seleccionamos fast y seleccionamos el objeto. Si alguna parte no está bien, usamos overlap. Ahora vamos a renombrar el objeto y lo vamos a llamar Land 1 Helper y lo metemos en el world. No se ve mucha diferencia de textura, así que vamos a añadir para cada capa un material distinto. Y me estoy adelantando. Vamos a hacer una pausa. Todo lo que he hecho con la costa, yo lo he hecho a mano en gran parte de la superficie. Estoy seguro que hay alguna manera más fácil, más sencilla. Si alguien conoce alguna forma de hacerlo, por favor que lo comente. Y ahora sí, ya podemos continuar. Abrimos una nueva ventana, seleccionamos Shader Editor, apretamos N, seleccionamos Land 1, creamos un material único y renombramos como Land 1. Añadimos RGB Cubes y añadimos un poco de claridad. Seleccionamos Land 2, renombramos el material como Land 2, seleccionamos Land 3, renombramos el material como Land 3 y hacemos lo mismo con King's Landing Ground. Creamos único, renombramos y añadimos RGB Cubes, lo hacemos un poquito más oscuro, seleccionamos el Land 3 y bajamos pero un poco menos. Me he pasado con el anterior y ya estáis viendo cómo he ido haciendo todas las elevaciones. El ground de King's Landing no lo necesitamos, toda la parte de fuera no la necesitamos, así que vamos a aplicar. Esta curva la podemos eliminar. Bien, vamos a crear un nuevo círculo, vamos a seleccionar todos los vértices, los vamos a suprimir y dibujamos la forma que nos apetezca, asegurándonos de que está Cyclock activada. Salimos del modo edición, convertimos en una malla, entramos en el modo edición, seleccionamos todo, rellenamos, extruimos y movemos en el eje Z. Duplicamos el original, lo movemos a King's Landing y lo renombramos como KL Trees 1. Nos vamos a modificadores, añadimos boolean, seleccionamos intersect, fast y seleccionamos la curva que acabamos de crear. Vamos a deshabilitar lo que no nos interesa y vamos a sacar el último objeto. Vamos a aplicar el modificador seleccionamos edición de caras y seleccionamos todas las caras superiores. Invertimos la selección, suprimimos las caras y vamos a ir mostrando cosas. Ahí es donde van a ir los árboles. De momento lo vamos a deshabilitar. Salimos del modo edición, creamos un plano, lo metemos en King's Landing y lo renombramos. Nos vamos a Geometry Nodes y vamos a guardar una copia del proyecto.
En la descripción os he dejado el link de descarga de King's Landing, lo descargáis y lo descomprimís. Vamos a crear una nueva colección que lo vamos a llamar King's Landing Helpers. Lo vamos a meter dentro de King's Landing y vamos a crear una nueva colección que se llame King's Landing Cast y lo metemos dentro de Helpers. Importamos nuestro castillo, centramos la vista, hacemos un solo, eliminamos la base que no la necesitamos, ahora deshabilitamos y ya nos vamos a King's Landing, quitamos el solo. King's Landing ahora es solo un plano, todavía no hemos añadido Geometry Nodes, lo añadimos y vamos a añadir el castillo. Seleccionamos relativo, evidentemente es colocarlo donde corresponde. Vamos a arrastrar ground, vamos a cambiarle el nombre, King's Landing, seleccionamos relativo, añadimos distribute on faces, nos aseguramos de bajar la densidad y ahora necesitamos un instance on points, añadimos el y ahí lo tenemos. Añadimos el normal al vector y la rotación a la rotation. Seleccionamos Z y añadimos la rotación. Y ya tenemos perfectamente alineado King's Landing. Si vemos en el original, King's Landing más o menos está orientado en este sentido, con lo cual vamos a añadir también un rotate instances y vamos a rotar sobre el eje Z. Vamos a escalar un poco para que sea más pequeño. Vamos a ponerle punto 1, no, punto 2, 4. Por ejemplo, ahí está bien. Y lo tenemos que reposicionar. Así que vamos a hacerle un translate instances. Grupo y lo vamos a llamar como King's Cast. Nos vamos a la vista de sólido, seleccionamos Cavity, Both, vamos a entrar en el castillo y vamos a subirlo. Y lo que vamos a hacer es sacar esto de aquí. Vamos a copiarlo, salimos, pegamos, volvemos a entrar y lo eliminamos. Y arrastramos Mesh a input, de manera lo tenemos fuera. Vamos a duplicar el castillo, vamos a hacerlo único y lo renombramos como logo. Arrastramos el mesh y
Join Geometry. Y ahora se trata de cambiar esto. En la descripción tenéis un link para el logotipo. Es un modelo que he hecho yo, muy básico. Lo podéis importar. Lo seleccionamos y lo metemos en una nueva colección dentro de Kingstanding, dentro de Helpers, nueva colección, y lo llamamos logo. Aquí en Kingstanding vamos a activar la chincheta para que no se nos vaya, y si entramos aquí podemos seleccionar el logo. Ahora lo podemos mover para recolocarlo donde nosotros queramos. Es demasiado grande el logotipo. Sigue siendo muy grande. Ahora vamos a añadir la muralla. La desactivamos. Vamos a Control Shift. Hacemos único y renombramos como y lo añadimos al Join Geometry. Entramos dentro y cambiamos a Walls. Volvemos al logotipo, lo hacemos más pequeño. Ahora vamos a añadir los edificios. Para eso podéis importarlo también. Town. Lo desactivamos. Nos venimos a Ground, duplicamos, lo dejamos. Editamos, seleccionamos todo y seleccionamos Pock Faces. Ahora seleccionamos todo lo que hay en el interior y decimos Subdivide por 3. Volvemos a seleccionar en el interior y decimos Subdivide. Vale. Y ahora ya podemos. Invertimos y suprimimos faces. Eliminamos y duplicamos con control. Añadimos Join Geometry. Hacemos único y decimos Town. Seleccionamos Town, Set with Children, Reset, Pick Instances, y ya podemos añadir la cantidad que queramos. Ahora añadimos el From aquí y lo añadimos con Mesh. Volvemos a mostrarlo. Seleccionamos todo esto. Subdivide 2.